¿Qué tal? Buenos días a todos. En nombre de Ediciones Coligüe, para nosotros es un orgullo estar presentando un nuevo libro de Norberto, en este caso acompañado por una de sus discípulas, Mara Espasande. Bueno, lo van a acompañar también otro de sus discípulos, el historiador, profesor de la Universidad del Oeste, Maximiliano Molochnik. Que en pocos meses va a estar presentando en nuestro sello una biografía sobre Mitre, que según Norberto es un libro importantísimo. De lo mejor que se ha escrito hasta el momento, me lo dijo acaloradamente por teléfono hace unos meses, así que bueno. Veremos. Está un poco demorado, pero va a participar de la mesa Mario Porto, quien fue director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, también que dirige actualmente el Centro de Formación de la UOM, Formación Política. Y bueno, un poco para cerrar esta especie de encuentro, ¿no?, que hacemos todos los años. El año pasado estuvimos presentando la breve historia, ¿no? Pasando de la historia, vamos sumando el capítulo también, para esta reunión desde el punto de vista de la historia, de una perspectiva nacional. Nos pareció que era también importante poder dedicar un espacio a recordar lo que es la obra de León Pommer, uno de nuestros grandes historiadores que falleció el año pasado. Importantísimo como es la guerra de Paraguay, y bueno, así que nada. Bueno, va a empezar. Lamentablemente los tiempos son medio agotados actualmente en la feria, en las salas, entonces vamos a empezar y después, bueno, se sumará Mario. No sé quién va a hablar primero. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, les agradezco la presencia. Sabemos que el domingo es un día de familia, es un día complejo, así que bueno, valoramos muchísimo que se hayan acercado hasta aquí hoy para acompañarnos en esta presentación. Estamos a la espera de que llegue el amigo Mario Porto, que está varado en las inmediaciones intentando encontrar un lugar para estacionar, pero bueno, calculo que va a llegar en un ratito, así que bueno, la idea es por ahí aprovechar estos minutos para conversar con ustedes sobre algunas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes, que tienen que ver con el libro que se presenta en primera instancia y al mismo tiempo con hacer un reconocimiento a la figura de este querido compañero y amigo y colega fallecido hace pocos meses, el querido León Pommer, por el cual tenemos un enorme afecto y un gratísimo recuerdo, por lo menos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, como Mara, como Norberto y otros compañeros con los que participamos en distintos emprendimientos, que ahora les voy a contar brevemente cuáles fueron. Pero bueno, antes de entrar en tema, me gustaría mandarle desde acá un abrazo fraterno y caluroso al querido maestro Norberto Galasso, que seguramente lo va a recibir desde el corazón. Hoy no nos pudo acompañar por temas de salud, pero bueno, está muy contento con la publicación de este libro y como siempre, al pie del cañón, con su enorme cabeza y su enorme lucidez para acompañarnos en la senda del pensamiento nacional, popular, crítico y todo lo que venimos sosteniendo, a pesar de que las tormentas de la historia pareciera que se embravecen cada día. Pero bueno, vaya nuestro saludo para el maestro Galasso, nuestro abrazo fraternal, y seguramente en próximos eventos lo vamos a encontrar como siempre al pie del cañón, como ha hecho toda la vida. Así que bueno, le mandamos desde acá este cariño, que seguramente lo va a recibir. Y bueno, y con respecto a lo que les decía de León, a mí me gustaría hacer un doble reconocimiento al historiador y al mismo tiempo al ser humano. Esta doble dimensión para mí es muy importante porque yo tuve mucha oportunidad de trabajar con él desde el punto de vista profesional, pero también de interactuar con él en el plano de la amistad personal.
Y ambas dimensiones para mí son muy importantes. Y por eso quiero brevemente recordarlo, porque como historiador nos unía, de alguna manera, un convencimiento muy íntimo y muy fuerte en torno a que el materialismo histórico seguía siendo y sigue siendo el mejor instrumento de análisis de la realidad, una guía política muy correcta para la lucha popular y política de las masas argentinas, pero no tanto un factor identitario, que era un poco un análisis que tenemos todos aquellos que venimos del campo de la izquierda nacional, ¿no es cierto? Entender que el marxismo es un instrumento, es muy valioso, es muy útil, pero no es el factor identitario de las clases populares en la Argentina. Y para esto no hay más que revisar la experiencia, digamos, de la historia de la izquierda argentina en todo el siglo XX para llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, esta concordancia con León nos permitió trabajar juntos en el ancho campo del revisionismo socialista, nacional, popular, federal, provinciano, latinoamericano, que es la senda en la que nosotros caminamos desde hace muchos años, acompañando, por supuesto, al maestro Galazo, y un poco también se sumó León en este equipo, de alguna manera. Yo lo conocí hace más o menos unos 20 años atrás, a través de Norberto, que me lo presentó, y si bien al principio, digamos, daba la impresión de ser una persona un poco hosca, porque siempre estaba como con cara de pocos amigos, ¿no es cierto?, con el ceño fruncido, ¿no, Mara? Entonces, cuando vos no lo conocías mucho, te daba como la primera imagen de ser un tipo difícil de tratar. Después, claro, a medida que vos ibas interactuando con él, te dabas cuenta que eso era una fachada que simplemente se caía como un reboque que se cae, y afloraba el verdadero León, que era un hombre de una humanidad extraordinaria, un hombre genuino, un hombre generoso, un hombre que se prodigaba con los compañeros de trabajo de una manera muy notable. Digo esto porque a veces en el mundo académico, que es un mundo donde suelen abundar las miserias y las actitudes egoístas, cuando uno se encontraba, imagínense, en el caso mío, que yo era en aquel entonces un poco más joven de lo que soy ahora, entonces encontrarse con un investigador que ya tenía toda una trayectoria, que llevaba años y años escribiendo, era un poco... Bueno, ahí llega el compañero el profesor Mario Porto, vamos a darle un aplauso. Viene de La Plata. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Entonces, bueno, les decía que el contacto humano con León para mí fue muy importante, porque nosotros concordamos en un interés común, no solamente sobre la importancia del marxismo, sino sobre la importancia de los grandes poetas del campo nacional y popular del siglo XIX, figuras como Olegario Víctor Andrade, Carlos Guido y Hispano, José Hernández. Entonces tuvimos un montón de charlas en torno a estos temas, y él, con una enorme generosidad, que siempre se expresaba en el acompañamiento fraternal y el apoyo al trabajo de los más jóvenes, me prestó y me regaló después, por ejemplo, mucho material de escritos que él había hecho en la década del 60, por ejemplo, en aquellas míticas revistas como La Rosa Blindada y otras de ese estilo, que a mí me sirvieron muchísimo, y también socializó conmigo muchos puntos de vista sobre estos personajes que han sido olvidados, escamoteados, ninguneados, escondidos por la historia oficial mitrista, y que esconden detrás de la figura de los poetas realmente militantes políticos de fuste, porque tanto Andrade como Guido Hispano y el mismo José Hernández fueron hombres que alternaron la poesía y la pluma con la militancia política, y en momentos de mucha dificultad para el país, como fue desde la batalla de Pavón en adelante, cuando se sella de alguna manera el destino semicolonial de la Argentina. Entonces, bueno, con León nos encontramos muchas veces. Él, como les decía, me facilitó mucho material, me brindó muchos puntos de vista. Nos pasamos horas conversando sobre estas cuestiones, sobre Mitre, sobre las trapisondas de Mitre en distintos terrenos, ¿no es cierto?, de la política y de la historia. Y me citaba, y tenía un despacho, lo llamaba él su despacho,
ahí en el bar británico, enfrente a la entrada principal del Parque Lezama, ¿vieron? En la calle Brasil. Y ahí me citaba y ahí nos reuníamos horas y horas a hablar de estas cuestiones. Y después, bueno, concordamos profesionalmente también, y esto no quiero omitirlo, en un emprendimiento muy corajudo que se llamó El Cronista del Bicentenario, un emprendimiento que realizó un señor muy audaz llamado Mario Porto, por eso lo quiero reconocer porque está Mario con nosotros. Mario un día nos llamó allá por el año 2010 y nos dijo, Mario, quiero aclarar que era director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, era el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y nos llamó un día y nos dijo, mira, yo quiero hacer un periódico escolar porque quiero debatir este tema de la otra historia en las escuelas secundarias, a ver qué se les ocurre, qué sé yo. Bueno, y ahí fuimos a La Plata, acá con Mara, con Galazo, con León, con Juan Carlos Jara, con Germán Ibáñez, con algunos otros compañeros más que no quiero omitir a nadie, pero bueno, allá fuimos y salió una experiencia muy linda, muy rica, muy productiva, que no ha sido lo suficientemente reconocida hasta el día de hoy, pero yo no quería dejar de mencionarlo porque fue un insumo muy importante para aquellos que en aquel momento nos tocaba. Yo fui profesor de escuela secundaria durante casi 30 años, por eso lo aclaro. Los que estábamos en aula en aquel momento nos resultó un insumo extraordinario justamente para dar ese debate con los estudiantes en las escuelas, con los profesores por ahí formados en la línea más liberal, conservadora, o de la historia social más línea Luis Alberto, etcétera, ¿no? Entonces se daban unos debates muy interesantes en las escuelas, también en el magisterio, con las maestras, o sea que realmente fue una experiencia extraordinaria la que vivimos en los años que duró el periódico. Después, bueno, por supuesto, no pudo continuar, se continuó la salida por otras cuestiones, pero fue una grata experiencia. Y ahí, bueno, trabajamos codo a codo con León, a eso iba con este reconocimiento, y bueno, no quería dejar de decirlo porque realmente para mí, en lo personal, fue una experiencia muy enriquecedora, porque fue la primera vez que nosotros recibimos un apoyo de una importante figura, en este caso con responsabilidades en la gestión concreta. Pues nosotros siempre hemos trabajado de modo militante, como los que nos conocen saben que hemos hecho, dando charlas en centros culturales, unidades básicas, o en cualquier lugar donde nos inviten, y esa fue la primera vez que recibimos una invitación del gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar una tarea, por supuesto con la mayor apertura sistémica que se podía y con la mayor libertad posible, pero pensando que ese instrumento era un instrumento para lo que nosotros ya llamábamos la batalla cultural, ¿sí? Porque algunos fachos creen que la batalla cultural la inventaron ellos, ¿no? Pero Mari, nosotros sabemos que la batalla cultural no la inventaron ellos. Entonces, bueno, no me quisiera extender mucho, si les dejo la palabra al resto de los oradores, pero quería contar esto. Y bueno, y con respecto al libro, para ir a lo concreto y a lo puntual, este libro es un libro muy importante, es un libro que va a poner nervioso a más de un simplificador de la historia. Creo que más de uno se va a encontrar en un brete con este libro, sobre todo aquellos que se han acostumbrado a pensar que la generación del 80 es una especie de todo unívoco, donde no hay matices, ¿no es cierto?, donde estamos hablando siempre de un pequeño grupo de cipayos extranjerizantes y oligarcas que tomaron el poder en el 80 y construyeron una oligarquía que pareciera que nació en el 80, ¿no es cierto? Como si no hubiera habido oligarquía antes, como si no hubiera existido esa clase oligárquica porteña bonaerense que se empezó a enriquecer con la enfiteusis de Rivadavia, que vio ampliado su campo de acción en la época de Rosas y que coronó su influencia y su poder durante el mitrismo. Pero bueno, parece que la historia social omite estos análisis y prefiere decir que a la élite republicana que construyó el Estado Nacional de modo austero y decente en los tiempos de Sarmiento y de Mitre, le sucedió una oligarquía horrenda que tomó el poder en el 80 y que eran un conjunto de individuos absolutamente extranjerizados, colonizados mentalmente, cosmopolitas, escépticos filosóficamente, o sea, le atribuyen una serie de características a este grupo que algunos sabía, por supuesto, yo no digo que no. Si uno se fija en figuras como la de Paul Grusac, por ejemplo, Agustín Álvarez, Ramos Mejía, podés encontrar unos cuantos ejemplos de este tipo de arquetipo del 80. Ahora, no son los únicos, hay toda una pléyade de intelectuales, de hombres del poder,
de individuos que de alguna manera han pensado a la nación desde una posición nacional, y en este abigarrado conglomerado de sujetos aparece nuestro Carlos Pellegrini, que desde muy joven no solamente viene de una línea política distinta a la del mitrismo oligárquico, pro-británico y enfeudador de la Argentina al capital inglés, porque es un hombre del autonomismo alcinista, es decir, viene del sector más popular del autonomismo bonaerense, participa con mucha fuerza en aquellos famosos debates sobre el proteccionismo y el libre cambio. Por eso digo que más de uno hasta se va a sentir interpelado por algunas cuestiones que plantea Pellegrini en el tiempo presente, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hasta dónde, decía Pellegrini, tenemos que poner la mirada en el oro y en la bolsa en lugar de mirar el valor de los frutos del país, o cómo podemos salir adelante si no tenemos industrias, por ejemplo. Entonces es una figura heterodoxa, es una figura que no ha sido rescatada más que como el fundador del Jockey Club, como si fuera solamente un oligarca. Pellegrini es mucho más que eso, es un hombre con una auténtica vocación nacional. Por supuesto que le ha tocado el rol que la historia le ha hecho desempeñar como piloto de tormentas en el 90, eso lo sabemos todos, pero bueno, hay una serie de cosas que acá la autora después va a expresar con más contundencia que yo, que hacen de Pellegrini un personaje sumamente interesante para aquellos que tengan una mente abierta y quieran revisar por lo menos algunas de las categorías de análisis con las cuales nos hemos formado muchos, tanto en la época de estudiantes, en el profesorado en la facultad, sobre la naturaleza histórica de la generación del 80. Así que bueno, yo no les quiero dar más la lata porque están los dos expositores aquí esperando. Les agradezco que me hayan permitido esta introducción y bueno, nuevamente les agradezco la presencia y los convoco a leer este libro que vale la pena y mucho. Gracias. Me tocó a mí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí me escriben otros compañeros, estamos todos en una lucha mucho más difícil que vencer a la oligarquía, que es encontrar estacionamiento. Pero algunos llegarán, porque yo, recién de ella me escriben. Bueno, voy a hablar del libro y como todo buen presentador de un libro, lo primero que voy a decir es que lo lean, ¿no? Recién decía a Mara en voz baja que me encantó, la verdad. Ahora voy a hablar de él. Pero permítame, antes de hablar del libro que nos junta hoy, y de Mara, y de Norberto, y de Pellegrini, hacer algunas consideraciones rápidas sobre lo que recién planteábamos sobre nuestro encuentro, León Pommer y el cronista del Bicentenario, ¿no? Porque el cronista del Bicentenario fue una aventura ministerial desde la provincia de Buenos Aires para abordar el Bicentenario, no desde una escaramuza municipal alrededor del Cabildo, sino trabajarlo en la dimensión de la libertad americana, o de la lucha por la liberación americana. Y entonces ahí hicimos esa convocatoria que apareció eran diarios que repartíamos a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y que eran como botellas tiradas al mar, porque no sabíamos qué ocurría, y pues con el tiempo uno va recibiendo algunos mensajes positivos. Y la verdad es que esa aventura militante del Bicentenario nos topó con una realidad. La realidad es que bueno, muchos docentes pensaban y hacían no por nosotros, sino que lo venían haciendo mucho antes que nosotros. Nosotros tratábamos que no ser un obstáculo, eso ya es bastante, en la gestión pública es bastante no ser un obstáculo. Y había otros docentes que no lo hacían o no trabajaban desde ese pensamiento, pero también el sistema tiene cierta obediencia y lo aceptaban. Y otros resistieron y nunca lo absorbieron, ese proyecto. Pero quedó este material.
Sobre este material del cronista bicentenario quiero decir dos cosas que me las digo a mí en la mesa y como desafío, ¿no? Pero una, el primero que hubo un momento hace unos, no sé, ¿cuánto hace ya? 10 años, vieron que los años nos pasan, pero que intentamos con Coligüe transformarlo en un libro. Y ahí trabajamos con Norberto algo y con Rodi Rodríguez, trabajamos algo en transformar eso en un libro que después no ocurrió. Así que bueno, sí, podríamos volver a pensarlo eso. Más que un libro, un manual, ¿no? Un manual de difusión más amplia. Y por otro lado, algo que se me ocurrió recién, que es que podríamos volver 25 años después no, 15 años después, perdón. 15 años después podríamos volver a pensar desde alguna institución o de algún lado, volver a trabajar ese material y esos temas. Así que bueno, dicho eso, un inmenso recuerdo a León Pommer por lo que nos enseñó a mí sobre la Guerra del Paraguay, otra mirada sobre la Guerra del Paraguay, esa mirada, la Guerra del Paraguay como último capítulo de las guerras civiles argentinas. Eso fue siempre muy interesante, y esa inspiración que a mí me lo transformó en mi tesis cuando me recibía, mi última tesis, que fue sobre el Guido Hispano, y eso es gracias a esa mirada. Yo empecé a trabajar los intelectuales que estuvieron en contra de la Guerra del Paraguay. Bueno, terminé escribiendo sobre Guido Hispano, nada más. Y ahí está. Bueno, no sé si está porque lo perdí así. Y no había tablet en esa época. Me acuerdo que contraté a una señora que escribía máquina para hacer ese asunto, pero está en mi cabeza. Y León Pommer tuvo mucho que ver en eso, y aparte fue un profundo, ¿no? Fue un profundo académico y un profundo erudita, tendría que haber recorrido mucho más los centros de enseñanza en Argentina, pero bueno, no fue su camino, pero su camino llegó por otros lados, a otros, así que mi homenaje a León. Pues ya vamos a hablar del libro. El libro, la verdad, emociona primero todo porque siempre recibimos un libro de Norberto, nos llena de expectativas, ¿no? y de entusiasmo. Como decía Borges de su libro, la gente lo espera con anticipada alegría. Entonces yo digo, uno espera un libro de Norberto con anticipada alegría, y ahora a mí, bueno, se me multiplica la alegría porque lo hizo con Mara Pasandi, con quien trabajo, pero aparte a la que conozco toda la vida. Y la verdad que se hace interesante en sí mismo, ¿no? Que dos generaciones, yo creo que Mara es la mejor discípula de Norberto Galazo, lo extrañamos a Norberto acá. Es una pena, ¿no? Poderle darle un abrazo. Yo le daría un doble abrazo por el triunfo de San Lorenzo de ayer. Estaba contento y estaba todo contento. Pero el libro, la verdad que es lo esperable, ¿no? A mí me encanta, Mara, que vos y Norberto hayan elegido un personaje como el de Pellegrini, ¿no? Primero todo está lleno de coraje escribir sobre Pellegrini, y eso a mí ustedes en el último capítulo, es el sexto, que hablan de la historiografía sobre Pellegrini. Muy interesante ese capítulo. Hace poco leí un trabajo sobre una tesis de un joven también. Ahora, el joven pensador se dedica a China, pero de Francisco Tayana. Y Francisco se recibió con un trabajo sobre Roque y la historiografía. Y me parece que es muy valiente, ¿no? Este personaje que, como Norberto y Mara llaman personaje incómodo. Porque la verdad es que si uno escribe sobre Rosa, sobre Dorrego, sobre Irigoyen,
sobre Manuel Ugarte, sobre Jauretche, está más cómodo en nuestro campo, por lo menos. Y estar incómodo en los otros campos a uno no lo molesta tanto, ¿no? Hasta a veces provoca las incomodidades. Pero elegir un tema que puede generar controversias e incomodidades en nuestro campo tiene una valentía. Y yo rescato esa valentía. Que es coherencia en la larga trayectoria de Norberto. Norberto, ¿no? Escribe en sus inicios un pequeño libro que para mí fue una bomba en su momento, estoy hablando de hace 50 años, que fue aquel que Coyoacán le editó como Mariano Moreno y la Revolución Nacional, ¿no? Porque él, desde el revisionismo federal y latinoamericano, y desde lo que era ya la tradición construida en la izquierda nacional, lo pone a Moreno en un lugar que el revisionismo más tradicional no lo había ubicado nunca, ¿no? Lo piensa desde otro lado. También lo había hecho Puigros, y algunos otros habían pensado eso, pero ahí inicia como un trayecto que lo lleva a Norberto a escribir historias generales, apuntes de historiografía permanente en todos sus trabajos, algunos se convierten en libros, y por el otro lado algunas biografías memorables, ¿no? Como la de Ugarte. Por lo tanto, tomar a un protagonista del 80, yo creo que está lleno de valentía. Que él la tiene, pero bueno, la sangre nueva de Mara la habrá empujado. Y aparte en un momento justo, yo creo que es un momento justo. ¿Por qué? Porque gobierna un grupo que tiene, como casi todos los gobiernos, vocación historiográfica, ¿no? Casi todos los gobiernos han tenido vocación historiográfica, y también explícita. Hay algunas que son más explícitas que otras, y explícita, vinculadas a figuras como Alberdi, al que no leyeron, ¿no? Porque si hubiesen leído se hubiesen dado cuenta que eran mitristas, no alberdianos. Y en la generación del 80 la que no estudiaron. Porque también si no se hubiesen dado cuenta de que eran mitristas y no roquistas. Pero bueno, esta tradición que Norberto y Mara, a través de Norberto, rescatan, es una vieja tradición de la izquierda nacional. También Ramos fue valiente cuando escribió el capítulo sobre Roca, ¿no? Y se bancó el debate con Mercedes Peña, ¿no? Se bancó el debate, y hasta las dudas de muchos que leíamos y también nos incomodaba, ¿no? Por no poder en ese momento tal vez comprender las complejas contradicciones de la historia y cómo se construye una nación. Así que me parece que este libro va por ahí y me interesa mucho. ¿Por qué? Voy a decir algunas cosas que me interesaron, le dejamos a Mara que nos cuente. Porque si no, el que presenta el libro es lo más que lo escribió. Y es más fácil. Pero, digo, me interesó mucho poner la discusión fundamental alrededor del industrialismo o modelo, de los modelos, ¿no? De los modelos de desarrollo. A mí me parece que poner ahí la mirada es muy importante. Entonces, yo hoy miro la realidad a través del modelo de desarrollo, de qué política exterior para ese modelo de desarrollo y qué construcción política para ese modelo de desarrollo. Y en el libro, no digo que usen ese modelo que yo planteo, pero caminan por esos lados, ¿no? Hay una reivindicación a la mirada
del mundo que tiene Pellegrini, la política exterior, su mirada de Sudamérica, que no está muy dicho, ¿no? Porque se lo simplifica tanto que es un liberal más, parecería ser, ¿no? Como lo simplifican Alberdi. Y poner la discusión fundamentalmente en los debates legislativos y el debate con el ministro de Economía sobre proteccionismo o libre cambio, que yo diría que más que proteccionismo y libre cambio es el debate sobre industrialismo, industrialización o modelo primario exportador, me parece que es muy valioso, ¿no? Y pensarlo desde el siglo XIX, a mí cuando me confundo mucho en la actualidad me voy al siglo XIX, y bueno, más cómodo y repienso esta construcción de la nación. Que es también pensar la historia, ¿no?, de las disputas actuales, ¿no? Porque si no, entonces usamos, como recién se decía, el término oligarquía o la discusión nacional de una manera que no era a fines del siglo XIX. Así que bueno, me interesó mucho eso, ¿no? Las dos miradas, la mirada de la discusión del desarrollo y la discusión sobre qué política exterior para un modelo de desarrollo industrial. Y después, la formación de Pellegrini. Eso es muy novedoso para mí, digamos, ¿no? No digo porque yo acompañé la última parte del libro con la búsqueda de bibliografía de Mara, y seguramente muchos ya se habían avivado de esto, ¿no? Y uno va leyendo, la verdad la variedad de la bibliografía del libro es muy nutrida y aparte muy plural. Y caminaron por todos los lugares en donde alguien había nombrado a Pellegrini, qué sé yo. La verdad haber rescatado esos textos de Juvenilla en donde se habla de Pellegrini como un gringo medio bravucón que se peleaba cuando estudiaba en el Colegio Nacional, es muy interesante, egresado de Buenos Aires. Pero la primera parte, yo la segunda la leí más al corrido, porque ya no tenía tiempo, porque el libro salió hace poquitito. Y una gran cualidad que tenemos los que presentamos los libros es no haberlo leído, porque te lo dan la mañana anterior a todo. Pero la primera parte, ¿no? Hijo de un ingeniero que cruza, o sea, porque eso le implica una mirada particular de rigurosidad, donde cruza tradiciones anglosajonas por parte de madre y tradiciones más latinas, ítalo-francesas por parte de padre, pero que se educa en una escuela privada libre de su tía progresista, ¿no? Y bueno, todo eso va configurando un perfil de Pellegrini que yo desconocía realmente. Incluso su vida activa como militante estudiantil, llamaríamos en términos de hoy, en la Facultad de Derecho. Y por el otro lado, cómo él va abordando temas dentro de la Facultad de Derecho como estudiante, ¿no? Porque ahí aparecen, él escribe sobre el sistema electoral, por ejemplo. Y cuando escribe sobre el sistema electoral, habla del voto de la mujer, ¿no? Y además habla del voto obligatorio. Entonces estamos viendo a un Pellegrini que no es simplemente un oligarca liberal industrialista, sino que tiene una mirada democrática mucho más amplia, y eso a mí me interesó de sobremanera. Igual que, bueno, esa herencia de su padre, que escribe la primera publicación periódica industrialista en la Argentina, y eso, bueno, no es que uno siempre hereda de su padre las virtudes, pero algo habrá escuchado sobre ese conflicto. Y por otro lado, y termino con esto, porque voy a terminar un elogio, pero
Pero, no, por eso vienen los que presentan, a elogiar. Vienen a alguien que presenta y que mire, no lean el libro porque es un bodrio. Pero, por aparte es entretenido, hermano, es muy entretenido el libro. Bueno, tiene la tradición de la buena pluma de la Izquierda Nacional, ¿no? En la Izquierda Nacional hay que hacer un montón de cosas y aparte que bien, que ser buen orador, si no... Claro, pero no, me gustó que recién lo planteaban, pero también ese rescate de su trayectoria, ¿no? Digamos, como heredero del dorreguismo, pero fundamentalmente pensar un Pellegrini alcinista, y con una mirada a su relación con Sarmiento que también me resultó interesante. Digo resultó interesante porque no lo dice, pero a mí me acerca algo que yo pienso y da para debate, pero me parece que el gran debate del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX no es tanto Alberdi y Sarmiento, sino Alberdi y Mitre. Me parece que el debate con Mitre es el gran debate. Entonces, aquí aparece un Pellegrini muy interesante, ¿no? Tan interesante como me resultó hace 50 años estudiar a Guido Hispano, ¿no? Que venía de un padre rosista y que también es alcinista, ¿no? Entonces, ahí creo que empieza como a aparecer la posibilidad de otro camino. A mí no me gustan las líneas históricas, porque las líneas históricas son a veces muy estáticas o muy estructuradas, y yo creo que la historia es más sinuosa. Pero bueno, aparece por lo menos una ruta de recorrido muy interesante sobre el post-rosismo que va a desembocar en un debate de cómo construir la Argentina, ¿no? Él se muere el mismo año, esta es una pregunta casi, pero el mismo año que Mitre, ¿no? Los dos, en 1906. Prolegómenos del irigoyenismo, ¿no? Bueno, y ahí después quedan, como todo libro bueno, a uno le quedan un montón de preguntas y de puntas, ¿no? A mí me interesó mucho repensar la relación de Pellegrini con el roquismo. Y capaz que este libro forma parte, hay que pedirle a Norberto, forma parte de un estudio más amplio sobre el roquismo, ¿no? Sobre el roquismo que es tan interesante. Ustedes, Aymara y Norberto, despuntan alguna cosa de la relación Roca y Irigoyen, ¿no? Y alguno que sea más valiente todavía va a hacer alguna vez un trabajo sobre Roca y Perón, ¿no? Y sí, hay que ser valiente para eso, pero me parece que algunas cosas admiraría Perón de Roca. Así que, y termino con un elogio del último capítulo porque bueno, yo tengo una vocación de mirada historiográfica de la historia y me parece que poner en orden la discusión historiográfica sobre Pellegrini es muy provechoso y ustedes ordenen, ¿no? En general ponen en el último capítulo el estado de la cuestión, digamos, en qué se discutió alrededor de Pellegrini. Y aparte, bueno, la reivindicación de un industrialista de fines del siglo XIX en la Argentina me parece que es de suma importancia y es una reivindicación no densa, no es que es un elogio de Pellegrini, sino poner a Pellegrini en el debate de la construcción de la Argentina de la última mitad del siglo XIX, que lleva, Mara y Norberto lo hacen, a repensar Urquiza, a repensar todo ese proceso. Así que felicitaciones a ustedes por este trabajo y más que felicitaciones, el agradecimiento de que esté este libro arriba de nuestra mesa. Bueno, buenas tardes a todos y todas.
Una alegría, la verdad, estar aquí y agradecerle a Mario y a Maxi sus palabras. Voy a dejar mis palabras de León para el final, para cerrar. Nos ha quedado poquito tiempo, pero yo les agradezco porque estuve disfrutando de escucharlo, ¿no? Y en algún punto, no, justamente, pero la verdad es que ha sido un honor, porque en la vida he tenido muchas bendiciones. La verdad es que hoy es un día que me emociona, les veo las caras y todos compartimos los que estamos acá un amor muy profundo hacia Norberto Galazo, quien para algunos de ustedes ha sido su compañero de lucha y para nosotros nuestro maestro. Y yo tuve la bendición de conocerlo muy joven, en el año 99, y Norberto para mí ya era un maestro y una referencia. Y la verdad es que haberme sumado a esta aventura, que coincido que fue una aventura muy valiente, de Galazo, porque la primera pregunta es ¿por qué Pellegrini? Por Norberto Galazo. Norberto me llamó y me insistió, tanto él como la editorial, que tuvo una mirada clara de que era un personaje necesario para pensar, para estudiar y para dar a conocer en este contexto. Y yo venía trabajando otros temas. Estoy hace años dando vuelta con la historia de los curas villeros, muchos saben aquí, estoy investigando años 60, 70, y son los campos donde nos sentimos cómodos, nos da empatía, nos encontramos con nuestros orígenes en la lucha, ¿no? Y cuando Norberto me planteó esto, él ya había hecho un trabajo, una semblanza biográfica que fue publicada en el 2022 por pedido de otro gran compañero, querido Guillermo Biersua, en ocasión de cuando era un aniversario de la creación del Banco Nación. Exactamente, allí está. Entonces Norberto de este folleto, como él decía, dice, hay que hacer un libro y tenemos que dar la discusión que en otro momento no pudimos darla, por lo menos con esta centralidad. Hay que discutir la formación del Estado argentino, hay que discutir el rol de Roca, hay que discutir el roquismo y hay que discutir el origen de la oligarquía. No puede ser que Mitre, Pellegrini, Roca parecían, ¿no? Cuando uno los nombra parece que son hombres de un panteón o amigos que anduvieron por allí, ¿no? Haciendo un poco de historia y política donde no había conflicto. Pellegrini fue un hombre político, escritor, periodista. Nuestro querido Manuel Ugarte, su primer escrito antiimperialista de 1901 lo publica en el diario El País, fundado por Pellegrini, conocido y publicado por primera vez el 1 de enero de 1900, primer escrito de Ugarte. Pero también fue un hombre de armas, porque la política y la lucha y la guerra durante todo el siglo XIX vino de la mano. Y Pellegrini enfrentó a Mitre en el primer intento de 1874, cuando ya Mitre quería desconocer a Avellaneda. Lo enfrentó en 1880, que fue clave para derrocar la sublevación y la autodenominada Revolución del 80, que quería evitar que la ciudad de Buenos Aires se federalizara, es decir, que las rentas de la aduana se repartieran entre todas las provincias. Y con más de 3.000 muertos, como un estudio que les recomiendo sobre esos sucesos que hizo Maximiliano y que ya está publicado y está citado, más de 3.000 muertos en batallas de las cuales en historia se habla poco, ya ni les digo en la enseñanza de la historia en otros espacios, sino de los que estudiamos historia, porque parece que fue todo lo mismo, insisto, se cae en esta generalización muy compleja. Y luego lo volvió a enfrentar en el 90, porque ahí la pregunta es, cuando en 1890 se produce la sublevación, el levantamiento, la revolución del Parque, ¿a quién enfrenta Pellegrini? ¿Está enfrentando a la génesis de los radicales o está enfrentando a ese mitrismo resistente que sigue con sus coletazos poniendo en jaque al sistema político, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un personaje multifacético que fue un apasionado de la política. Digo esto porque cuando Norberto, después de justificarme todo esto, obviamente que le dije, bueno, Norberto, sí, además porque no puedo decirle que no,
Ustedes, bueno, ayer estuve hablando con él y me mencionaba, va a ir, y los veo acá y me los mencionó, yo tengo que estar ahí porque va a ir Ana, y va a ir Ernesto, y va a ir Carlos, bueno, los veo acá y están. La verdad es que es una pena enorme que no pueda compartir con nosotros, ya sabemos que está muy grande, que tiene muchos años y además que está atravesando un momento difícil y no estaba como para poder, ¿no?, hoy estar presente físicamente, es también para cuidarlo, digo, a nosotros también nos toca acompañarlo con lo que él necesita en esta etapa y por ahí no con lo que uno le gustaría, ¿no? Y bueno, y a partir de todo esto es que me sumergí en el personaje. Y como dice Mario, realmente yo iba escribiendo y digo, sí, ahora sí voy a tener que tener valentía para que el nombre quede aquí y que comience hablando, o por momentos reivindicando al creador del Jockey Club. Y digo, mi primera obra junto a Maximiliano y Norberto fue sobre el Che Guevara. El primer libro que publicamos juntos fue en el 2014, lo presentamos en esta feria. Algún colega, voy a decir, que mandó un mensaje con una foto del libro del Che, que vio acá por la feria, y me dice, ¿qué pasó, Mara, del Che a Pellegrini? Voy a decir que era un colega de Inclinación Liberal. Bueno, pero no se trata de, como decía Jauretche, que aquí está el querido Ernesto Jauretche, y con la misma editorial, no se trata de que subimos por la izquierda y bajamos por la derecha, esperemos que no, pero sí se trata de esta coherencia de también leer las épocas, leer los contextos y leer qué necesitamos desde el presente, porque el pasado está ahí. Lo que pasa es que uno vuelve al pasado con las preguntas de hoy. Y seguramente en el 2014 estábamos preocupados por reconstruir nuestro pasado emancipatorio y las luchas. Pero hoy estamos preocupados por preguntarnos qué es la Argentina. Y podemos debatir mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos hasta acá? Pero ¿qué nación somos y qué nación nos soñaron? ¿Cómo nos soñaron? ¿No? ¿Quiénes nos soñaron? ¿Y qué Argentina construimos? Y esas preguntas hoy son las que nos atraviesan. Entonces, leer a Pellegrini es una figura compleja e incómoda, porque a los liberales, que fue el panteón, si uno tiene que ubicarlo a Pellegrini, lo puede encontrar en el panteón de los liberales. Las biografías que trabajamos están vinculadas con ese universo. Miguel Ángel de Marco, toda la línea de la Academia Nacional de la Historia, bueno, hay una cantidad de historiografía que lo reivindica desde allí. Sin embargo, le resulta un personaje incómodo porque era un industrialista convencido. No nos vamos a quedar sin tiempo para leer algunos fragmentos de él, pero directamente él critica a quienes desde el libre comercio planteaban que la Argentina no tenía que tener industria. Él era un convencido por la influencia del pensamiento inglés, del pensamiento norteamericano, países que admiraba y en los cuales había estado, de que la Argentina debía proteger y que cuando lograra el desarrollo industrial iba a poder abrir. No es que era que estaba en contra del libre cambio per se, sino que primero debía proteger. Y una vez que estuviésemos desarrollados, allí sí realizar la apertura comercial. Por lo tanto, este es el primer rasgo que a los liberales los incomoda. Pero por el otro lado, los nacionalistas o del campo nacional también incomoda, porque el tipo era un admirador de la cultura europea, de los buenos usos y costumbres. El Jockey Club él lo pensó como un club de encuentro, como un espacio de encuentro, algo así como una pedagogía de los modales, ¿no? De refinarse, de encontrar la arquitectura, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tenía ideas positivistas que lo llevaran a denigrar, por ejemplo, a los inmigrantes, a los llamados despectivamente los tanos, sino que él consideraba que toda esa inmigración iba a nutrir la fuerza social de esta tierra y que él iba a ser fuerte e industrioso, y era lo que había en Estados Unidos. Por eso no votan la ley de residencia, que tanto debate y tantas cosas entre los libros que uno encuentra, uno decía, no, estaba a favor, estaba en contra. Bueno, fui por las dudas a chequearla en las actas del Congreso, no es tan complicado. El tipo ausente con aviso en todas las veces que se trató ese tema, a pesar de que era una ley que le había presentado un amigo de él, Canet, con quien habían dado andanzas juveniles. Entonces, el voto femenino, que él lo planteó 1869, su tesis doctoral, Derecho Electoral. En ese momento vota
plantea la importancia del voto. Y ahí sí está mi mirada particular, que Maxi me dice, cuando después de leerlo me dice, esto fuiste vos. Le digo, sí, empecé a rastrear porque cuando vi que Norberto lo planteó, empecé a buscar. La escuela particular a la cual él asistió era de su tía, donde había una maestra que era una mujer militante que publicaba en el periódico La Camelia en aquella época reivindicando el voto femenino, cuando era niño. Digo, ahí hay elementos que, ¿no?, hay que seguir pensando y buscando. Y por último, y en esto sí tengo que reivindicar que Norberto, los méritos de la pluma y del libro que sean atribuidos a él, sigue siendo Norberto, y yo hasta fui más cuidadosa en la enunciación y me decía, no, pero acá claramente esto es anticapitalismo. En 1905 escribe un artículo que lo publica Ceballos en la revista de Historia, Derecho y Letras que tenía en aquel momento, titulado La organización del trabajo, donde lo que hace Pellegrini es analizar las causas del conflicto obrero y de la cuestión social. Y dice, no podemos estar analizando, pensando legislación social, tenemos que pensar en las causas del problema. Y dice, y lo coloco aquí, lo van a poder ver en la primera página, él plantea justamente, el obrero es considerado un siervo y no puede ser así, por lo tanto, por el patrón, deben conformar las asociaciones de trabajo y firmar un acuerdo libre entre partes con el capital. Entonces, entre los dos se pondrán de acuerdo, distribución de la ganancia y la gestión. Y la asociación de trabajo, que tendrá sus propias pautas, con el capital. Porque él dice el siglo XX va a ser el siglo y el dilema del capital y el trabajo. Y no podemos mirar los intereses particulares de unos y otros, porque lo que hay que buscar es el bienestar general. En ese texto es una profunda crítica al sistema capitalista, a la propiedad privada, a pensar la cuestión obrera, y no desde una izquierda revolucionaria, sino desde un liberalismo, pero un liberalismo proteccionista, que lo que busca es mirar al norte, no para ser colonia, sino para seguir un camino de desarrollo, adaptado a nuestras propias particularidades. Ahí hay para los que vienen de la historia, de la filosofía, hay un historicismo, una mirada del evolucionismo historicista inglés, que influyó mucho en él. Es más un liberal del siglo XVII que un positivista del XIX en algún punto, ¿no? Tiene ahí como una cosa de esta mirada evolucionista. Lo que es claro es que Pellegrini lo que combatió fue una Argentina granja, una Argentina colonia. Hay tantas cosas para contar, otro día lo haremos, allá haremos alguna charla, alguna clase, porque debemos ir cerrando y hay que también respetar a la gente que continúa. Tantas cosas de Pellegrini, pero para cerrar ahora sí quiero alguna mención a León Pommer, ¿no? Me estuve acordando tanto de él. Hay un artículo hermoso que quería compartir con ustedes, no vamos a poder leerlo ahora, de Javier Asali, que está aquí presente, un compañero que lo publicó en el portal Avión Negro. Si lo buscan lo van a encontrar muy fácilmente, pero me dio mucha ternura cuando Javier cuenta que lo entrevistó hace unos años para hablar de su vida, y León dice, cuando se presentó, cuenta Javi, ¿no? Dice, se presentó como jubilado, esposo, padre de 2 hijas, abuelo y bisabuelo, y estudioso de toda la vida. Me he pasado toda la vida estudiando y leyendo, comenzó León, y ahí Javier hace un largo recorrido sobre la cantidad de cátedras, universidades. Yo a León lo he conocido mucho y hemos trabajado mucho, como contó Maxi, pero él era tan humilde que, por ejemplo, lo de Florestan yo no sabía, que ha trabajado con los autores más destacados de Brasil. Él se tuvo que exiliar y estuvo un tiempo allá y luego retornó. Realmente es un artículo imperdible, pero quiero cerrar justamente porque es un compromiso que yo siento que tomé con él en una de las últimas veces que hablé con él, que fue bastante antes de su fallecimiento, porque luego la pandemia y luego también su estado ya de salud interrumpió nuestro vínculo más cotidiano. Él es conocido por su trabajo de la guerra del Paraguay, como saben, pero también escribió La construcción de los héroes, Imaginario y Nación. La última vez que lo llamé para invitarlo a otra cosa me dijo, no, yo quiero hablar de esta obra, porque esta obra...
y la verdad es que yo no la tenía presente, armamos una actividad, y es un libro que es imperdible en todo sentido, y empecé a incorporarlo en la universidad, en las cátedras, en algunos trabajos, y en uno de los párrafos finales, palabras para terminar, dice León, porque han pasado los años y ahora voy a necesitar anteojos, así que se paran. En el 2014 esto no ocurría, les voy a decir. Pero simplemente con esto ya cerramos. En el 2005 publicaba León, fíjense esto, ¿no? La historia más cercana se abre en múltiples interrogantes que pueden revisar el pasado, todos los pasados, del modo más escrutante que en cualquier otro momento. Es preciso saber de dónde venimos y cómo desembocó hoy en esta catástrofe. Él estaba hablando, ¿no?, post-crisis 2001. ¿Cuáles fueron las matrices que lo alimentaron? Hay que conocer el porqué de ciertas y muy perseverantes permanencias a lo largo del tiempo prolongado. Decía Unamuno que la causa es la sustancia del efecto, que mientras ésta vive es porque vive aquella. Están ahí los efectos de aquellas causas. ¿Y cuáles fueron aquellas causas? El desafío es buscarlas, e invitaba, a partir de esta historia, a trabajar sobre la dominación cultural, y esto que hablábamos de la batalla cultural, y cómo desde el poder se construyen diferentes y sutiles formas de dominación. Y como bien rescata Javier en su análisis, fue uno de los pioneros en plantear el efecto pernicioso de las redes sociales y cómo las redes sociales estaban modificando la construcción de un sentido. No solo era historiador, era filósofo, realmente tenía una formación impecable. Nos acompaña hoy su sobrina, a quien le agradecemos que esté aquí, y en su nombre también enviarle un abrazo a toda la familia. Así que sin más, un fuerte abrazo donde esté León, y a Norberto se lo transmitiremos luego. Gracias.